Estimados estudiantes, tengan ustedes un buen día. Vamos a continuar con este tema de mucolíticos, en este caso mucolíticos de acción directa. Voy a tratar de hacer lo más importante de cada uno de los medicamentos. Ustedes de todas maneras ya tienen el documento completo y seguramente ya lo han leído. ¿Ya? Entonces voy a ir mencionando algunas cosas muy puntuales y muy importantes para poder terminar en esta lección los 3 medicamentos que nos faltan. Bueno, el mesna, una cosa muy importante es tomar en cuenta que es un mercapto etanal sulfanato y esto le permite ser muy hidrófila, que es destrucción del agua, y tiene un efecto salino. Eso es muy importante por las propiedades posteriormente que tienen. Como acá nos dicen las propiedades, tiene una de humidificación, facilita el efecto salino, y acción solubilizante in vitro, que quiere decir que esto va a permitir solubilizar el moco, diluir el moco en realidad, hacerlo más fluido, no tan espeso. Esa es la importancia de tener este medicamento, el mesna, como etanol sulfonato de sodio. Entonces, este efecto salino en su forma sódica sustituye al ion Na, que es muy importante. ¿Por qué? Porque va a ser salino. Y acción solubilizante in vitro sobre el sulfanato de moco bronquial humano, que va a destruir, este grupo va a destruir in vitro, quiere decir de forma indirecta a la creación del moco, sino más bien de forma directa hacia la destrucción del moco, ¿sí? Y aquí hay algo muy importante, ¿ya? Que quiero que tomen en cuenta, ¿ya? Dice, no ejerce ninguna acción sobre las proteínas sanguíneas in vitro. Se ha comprobado que el producto tiene la propiedad de disociar, esto es muy importante, activamente la mezcla de moco sobre la sangre coagulada. Esto es muy importante, esto es sumamente importante, porque toda esta parte nos está permitiendo indicar que este medicamento no tiene acción sobre las proteínas sanguíneas, en realidad sobre algún coágulo sanguíneo, por ejemplo. Se ha comprobado que el producto tiene la propiedad de disociar. ¿Qué quiere decir? Que sabe lo que es una proteína de sangre y sabe lo que es una mezcla de moco. ¿Qué quiere decir? Que sí va a ir a destruir el moco, pero no la sangre coagulada. Esto es muy importante tanto y cuanto que cuando ingresa el medicamento, especialmente a aquellas zonas donde puede haberse producido algún tipo de coagulación de la sangre por algún tipo de sangrado, ¿sí? El moco no va a ir y va a destruir ese coágulo de sangre. Entonces es muy importante, especialmente en aquellas patologías donde sabemos que hay algún tipo de sangrado. Vamos a poner un ejemplo, una neumonía o algún tipo de infección pulmonar donde hay sangrado, donde vemos, por ejemplo, secreciones hemoptoicas con pequeñas o grandes cantidades de sangre. Si hay sangre en esas secreciones, está indicando que en algún punto hay un sangrado, y si hay un sangrado en ese punto hay un proceso de coagulación. El mesna va a ir y, como les estaba diciendo, va a ir y le va a pegar al moco, no le va a pegar al coágulo de sangre, que es muy importante, ¿sí? Ahora, aquí hay otro punto muy importante. Sus efectos se han puesto de manifiesto fundamentalmente en situaciones agudas en pacientes operados e ingresados a la UCI. Se utiliza con frecuencia en situaciones agudas de compromiso respiratorio por tapones mucosos. Muy bien, esto es muy importante porque su efecto, vamos a ver más adelante, es rapidísimo. Sus efectos son muy importantes porque son casi de inmediatos y es como un medicamento de urgencia. ¿Qué quiere decir? Que si yo quiero la acción de inmediato o casi de inmediato, voy a utilizar este medicamento porque este efecto que yo voy a querer, por ejemplo, para tapones mucosos, yo no tendré que esperar, como en el caso, por ejemplo, de la NAC, de la N-acetilcisteína, que tenía que esperar 2 horas, 5 horas para su efecto importante. En este caso no, en situaciones agudas
y de emergencia y de compromiso respiratorio importante, inmediatamente puedo utilizar. Entonces, es muy importante estas dos puntualizaciones. Una, que va a activamente va a distinguir qué es el moco y qué es la sangre coagulada, ¿sí? Y por otra parte, su efecto es muy importante en situaciones agudas, situaciones de urgencia, especialmente cuando hay tapones mucosos. Entonces, esas dos puntualizaciones muy importantes. Dentro de la farmacocinética, veamos, presenta una vida media de sangre de 3 horas 5 minutos, o sea que su tiempo de vida es cortísimo, no es largo. En cambio, el Mesna era mucho más largo, ¿ya? En sangre 3 horas 5 minutos y de 3 horas 2 minutos por vía intratraqueal. Su eliminación también es rapidísima, casi al 100% por vía urinaria. Esto ya sabemos que tomar en cuenta es muy importante. Si se elimina por vía urinaria, tenemos que ver que esta eliminación sea íntegra, porque se elimina casi al 100% y la función renal tendrá que estar íntegra. La reabsorción por los tejidos es extraordinariamente baja. Todos los medicamentos generalmente cuando empiezan a eliminarse se reabsorben. ¿Y dónde? Generalmente en todos los órganos. En cambio acá el Mesna no. No existe acumulación ni concentración sanguínea relevante y tampoco se ha detectado la biotransformación de la molécula como otros fármacos que generalmente ocurren, ¿ya? Veamos la interacción medicamentosa. Los antibióticos aminoglucósidos se inactivan de forma importante cuando se mezclan in vitro con el Mesna. ¿Qué quiere decir? Que los antibióticos, y casi la mayoría de los antibióticos son aminoglucósidos, pierden su actividad una vez que se mezclan con el Mesna. Pucha, qué terrible, no voy a poder utilizar el Mesna si es que hay al mismo tiempo la utilización de los antibióticos. Pero aquí hay una particularidad que dice, sin embargo, dado los bajos niveles plasmáticos encontrados, especialmente en el Mesna, cuando se administra en forma de aerosol, no habrá inconveniente. Qué importante. Entonces, algo muy importante aquí, por favor, a tomar en cuenta. Nos está diciendo que el Mesna, ¿sí? El Mesna, cuando se administra con antibióticos, se inactiva el antibiótico, ¿sí? Pero da la particularidad que podemos utilizar el Mesna de forma de aerosol. Entonces, si utilizamos en aerosol, no hay problema y no hay interacción medicamentosa, ¿sí? Muy bien, veamos aquí entonces ahora las indicaciones clínicas. Nos dice situaciones de urgencia donde hay acumulación de moco, ya sabemos que es muy importante en esto, administrado en forma de aerosol en la formación de atelectasias, sobreinfección bacteriana en pacientes operados. Es muy importante todas las indicaciones clínicas que en realidad nos sirven esencialmente para cuando los pacientes tienen gran acumulación de secreciones o gran acúmulo de secreciones, ¿sí? Esa es la mayor particularidad de esto, ¿ya? Ahora acá esto es teoría, no tiene mucha relevancia de la ANAC en sus indicaciones clínicas y ustedes ya lo habrán leído. Los efectos secundarios tienen algunos efectos secundarios, especialmente los efectos adversos como faringitis, laringitis, eritema, urticaria, dolor torácico, etcétera, pero son efectos que por lo general no ocurren, ¿sí? En algún caso posiblemente pueda ocurrir aquello. Las vías y dosis de administración muy importante, las dosis establecidas por lo general en este caso son dosis muy bajitas, no mayor al 40%, y especialmente donde lo tengo, aquí está, no se ha establecido una vía en la sobredosis en ensayos clínicos en pacientes con efecto de fibrosis quística. Dosis prolongadas de hasta el 40 miligramos al día se toleran bien, entonces no hubiera problema en aquello, ¿ya? Muy bien, vamos a revisar ahora estos fármacos de acción mucolítica indirecta. Cambiamos. Hemos visto todos los dos fármacos, tanto la N-acetilcisteína como el Mesna, que son fármacos de acción mucolítica directa,
¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que van a ir y le van a ir a pegar directamente al moco. Ahora vamos a ver los fármacos de acción mucolítica indirecta o mucorreguladores, así se llama, ¿ya? Y que son completamente diferentes en su acción, si bien tienen similitud en los propósitos que nosotros busquemos o en el objetivo que nosotros busquemos, pero es otro el camino, ¿ya? Los fármacos de este grupo demuestran su actividad mucolítica directa sobre las muestras in vitro. Sin embargo, en muestras de expectoración en pacientes sometidos a tratamientos con estos fármacos se ha demostrado que las secreciones bronquiales sufren variaciones cuantitativas y cualitativas después de un adecuado periodo de tratamiento. Este efecto mucolítico es avalado obviamente por estudios reológicos que se han hecho en el mismo moco, ¿sí? Entonces, este efecto que en realidad es indirecto, secundario a modificaciones de la actividad metabólica celular y o a la llegada de sustancia a la luz de las vías aéreas vía hemática. Les explico esto, por favor, porque no quiero que quede dudas respecto a esto. Les había dicho que su acción es indirecta en relación a los otros dos medicamentos que su acción era directa. Esta acción directa me está indicando, por favor, que su acción ya no es sobre el moco, como en las anteriores. Entraba ese medicamento, tanto el Mesna como la NAC le iban y le pegaban al moco. La acción mucolítica de estos fármacos de acción indirecta van a ir y van a tener acción, en este caso ya se llama acción in vivo, pero sobre aquellas glándulas secretoras y sobre las células calciformes. ¿Se acuerdan que a un principio hablábamos de que principalmente estas secreciones eran generadas, ¿se acuerdan en las anteriores lecciones? Eran generadas por las glándulas secretoras y por las células calciformes de la pared bronquial, ¿sí? Quienes generan el moco son esas dos estructuras anatómicas. Entonces, estos mucorreguladores van a ir y van a regular la acción de estas, van a ir y van a generar normalidad en la secreción del moco a nivel de las glándulas secretoras y de las células calciformes, ¿sí? Entonces, por eso dice, pierden actividad in vitro, pero modifican la síntesis intracelular de las mucinas debido a su activación de las cialotransferasas y a una inhibición de las salidasas. ¿Ya? Esto está explicando nada más cómo funciona aquello. Lo que quiero que entiendan, estos medicamentos que vamos a ver a continuación, que son dos, tienen una acción importante, directa, sobre las glándulas secretoras y sobre las células calciformes que generan moco, ¿ya? Entonces, uno de estos medicamentos, y vamos a empezar a entender un poquito más acá, es la bromexina, ¿ya? Esta bromexina nos indica en principio que es un grupo derivada de la basicina. Esta planta basicina es una planta india que empíricamente utilizaban para el tratamiento de la tos, del asma, y en los primeros estudios este fármaco no había demostrado acción mucolítica. ¿Por qué? Porque le habíamos indicado que no actúa directamente sobre el moco, entonces no le tiraron bola a este medicamento, pero posteriormente ya con más estudios han demostrado la eficacia clínica de este medicamento, que avala por varios autores y que sí tiene efecto significativo en el drenaje mucociliar, ¿sí? Especialmente en los pacientes bronquíticos crónicos sometidos a este tratamiento. La eficacia clínica de este medicamento está avalada por varios autores que indican que hay muy buena respuesta de los pacientes al uso de la bromexina, ¿sí? Al no actuar no directamente sobre el moco, ya habíamos dicho que no actúa sobre el moco cuando ya ha sido segregado por las glándulas, sino sobre la mucosa bronquial, lo que les decía hace un rato. Este medicamento no va a actuar sobre el moco, pero va a actuar sobre la mucosa bronquial, modificando la viscosidad secretora, la actividad secretora. Paralelamente se ha visto rarefacción de las fibras glucoproteínicas, ¿ya? Y obviamente la disminución de esta. Lo que pasa es, les explico muy rapidito, lo que pasa es que cuando hay una patología respiratoria,
la cantidad y la calidad de ese moco varía mucho del moco normalmente secretado. Habíamos visto en un principio de las clases más antes que esas glándulas secretoras y las células calciformes segregan normalmente moco, pero cuando hay una patología respiratoria, ya sea esta crónica o aguda, o infecciosa o bacteriana, cualquier tipo sea, se modifica tanto la cantidad como la calidad de las secreciones. Hay mayor cantidad, hay mayor viscosidad en esas secreciones, hay proceso infeccioso, posiblemente bacteriano, hay un montón de condicionantes que modifican tanto la cantidad como la calidad del moco. Muy bien, entonces la bromexina va a ir y va a modificar aquello, volviéndolo completamente, en algún momento, completamente normal. Esa es la importancia de este medicamento. Otra cosa muy importante de este medicamento, ¿sí?, es la acción sobre la producción de surfactante. La bromexina también es capaz de estimular la producción de surfactante. ¿Qué quiere decir? Entonces, que no solamente tiene acción sobre las glándulas secretoras y las células calciformes, en algún caso el otro medicamento, sino que tiene también mucha importancia en la producción de surfactante, muy útil en aquellos casos donde hay un déficit de surfactante, donde hay un colapso alveolar. La bromexina también será un medicamento que actuará ahí. Dice, dadas las variaciones de las características físicas de la expectoración son más evidentes in vivo que in vitro. Se ha pensado que junto posiblemente al mecanismo de acción indirecto de la hidrólisis, y habíamos visto más antes, de los mucopolisacáridos por su acción del bromo presente en sustancia, existen posiblemente predominan mecanismos indirectos como la orientación celular. Acá nos está explicando cómo más o menos se produce esto, el efecto sobre las glándulas secretoras celulares y sobre las células calciformes, ¿sí? Es muy importante esto porque estamos yendo a atacar directamente al problema, ¿sí?, directamente al problema, a la secreción de mocos. Entonces, ¿por qué es importante? Porque nosotros tendremos que tomar en cuenta en algún momento si queremos irle a pegar al moco o queremos ir a modificar la secreción. Muy bien, continuamos. Esto es también importante. Otro mecanismo de acción de la bromexina sería una modificación del metabolismo de los carbohidratos que conducirán a la formación incompleta o alterada de los mucopolisacáridos. No se olviden ustedes que el moco es en realidad unas proteínas de mucopolisacáridos. ¿Qué quiere decir? Que tienen mucosa y tienen sacarosa. ¿Qué quiere decir esto? Que es azúcar. ¿Ya? Que gran cantidad de las proteínas del moco están formadas en base a eso, a glucosa. ¿Y de dónde se forma la glucosa? De los carbohidratos. Entonces, yendo a modificar el mecanismo de los carbohidratos, por supuesto, modifican la gran cantidad de secreciones que se van a formar a partir de ¿qué? A partir de la glucosa sacada de los carbohidratos. Eso es muy importante, ¿sí? En la clínica, la demostración ha resultado aumento de los volúmenes de las secreciones, reducción de la viscosidad, mayor facilidad de expectoración y mejora del aclaramiento, lo que se llama clearance mucociliar. Esto es el efecto ya directo sobre la condición del paciente. ¿Qué quiere decir? Que este paciente va a sentir inmediatamente los efectos de la bromexina como una reducción de la viscosidad de esas secreciones, aunque aumente el volumen de estas, ¿sí? Hay gran cantidad de secreciones en este paciente. Esto va a aumentar, pero va a aumentar disminuyendo su fluidificación. Puede que aumente, haya más fluidos de secreciones, pero pues van a ser muchísimo más fácil de eliminarlas, ¿sí? Este fármaco en estudios controlados a largo plazo se ha observado beneficios muy sensibles incluso a dosis de 24 miligramos días por la boca, ¿sí? Entonces es muy fácil de usarlos.
Su mecanismo de acción tiene capacidad de normalizar los componentes bioquímicos que contribuyen a la viscosidad de las secreciones, especialmente en las EPOCs, ¿sí? En cualquiera de las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. Las dosis generalmente se utiliza 8 a 16 miligramos, 3 a 4 veces al día. En niños de 5 a 10 años, 4 miligramos, 4 veces al día. En niños menores de 5 años, las dosis de 4 miligramos, 2 veces al día. Esto es muy importante a tomar en cuenta, especialmente por la edad. Sus presentaciones, vía rectal, vía de aerosol, ya las dosis que nosotros habíamos visto, ¿no? Por vía intramuscular, intravenosa, etcétera, etcétera. Pero lo que más nosotros utilizamos generalmente es por vía de aerosol, ¿no? Que podemos hacer mediante nebulizaciones, que es lo más importante. Los efectos secundarios, trastornos gástricos raros, muy pocas veces se presenta esto, y la contraindicación más importante, el ulcus gastroduodenal, ¿no? Esto, si hay alguna persona con esta manifestación clínica, sea aguda o crónica, tendremos que rescindir de la utilización de la bromexina, ¿sí? Este medicamento no lo vamos a tomar en cuenta porque es un medicamento con muy pocas pruebas, especialmente en la parte clínica, y nos vamos a pasar directamente a la otra medicación, que es el Ambroxol. El Ambroxol es uno de los medicamentos más utilizados, juntos, se acuerdan, con la ANAC, constituían el buque insignia de los mucolíticos, uno de acción directa y este de acción indirecta, ¿sí? La ANAC, un mucolítico de acción directa que va a ir, le va a pegar al moco, y el Ambroxol, un medicamento de acción mucolítica indirecto que va a ir y va a modificar las secreciones, aparte de muchas propiedades que vamos a ir revisando ahora. También es un derivado de la basicina, ¿sí? Planta medicina de la India, que ya les había explicado. Generalmente estaba utilizado igual como mucolítico, pero se comprobó que tenía otras propiedades, ¿ya? Entonces vamos a ir revisando algunas propiedades importantes de estas, ¿ya? Bien, debido a la capacidad de regular la secreción, no solo a nivel del moco, sino de la pared glandular. ¿Qué quiere decir? Que va a ir y va a modificar el moco en su producción, no ya el moco establecido. Por otra parte, el Ambroxol estimula la actividad ciliar. Esto es muy importante. Vamos numerando. 1. Tiene actividad sobre la secreción de del moco, sobre las glándulas secretoras, y no solamente sobre las células, sino sobre ambos. ¿Qué quiere decir? Que va a ir y va a modificar la cantidad y calidad de secreciones a nivel de la producción de moco en glándulas secretoras y en células calciformes. Aparte de eso, 2, tiene actividad ciliar. ¿Qué quiere decir? Que el Ambroxol va a estimular el movimiento de los cilios que están a nivel bronquial, produciendo mayor facilidad de desplazamiento de las secreciones, ¿sí? Aumenta la velocidad del transporte de las partículas precisamente por la actividad ciliar. Esto también ha sido comprobado en otros trabajos con animales donde se les ha administrado el Ambroxol por vía intravenosa. Por otra parte, también tiene como manifiesto el Ambroxol estimula los neumocitos tipo 2 e incrementa la secreción de surfactante. Entonces, muy importante, vamos recordando. 1. Acción sobre la producción del moco a nivel de glándulas y células calciformes. 2. Actividad ciliar, modifica la actividad ciliar. 3. Estimula los neumocitos tipo 2 por la producción de surfactantes. Esto es muy importante, esta parte es muy importante. ¿Por qué? Porque vamos a también, aparte de tener de los grandes beneficios a través de la secreción bronquial, vamos a tener beneficios también cuando necesitemos que este medicamento estimule la secreción de surfactante, ¿sí? Entonces, todos estos hechos explicados en estudios que se han hecho. También el Ambroxol revela un incremento de la relación lecitina-esfigomielina. Este mecanismo, en combinación con la inhibición de la fosfolasa, especifica aquí qué es lo que estimula la producción, ¿sí? Por eso vamos a ver más adelante, creo en una partecita, también tiene un efecto sobre las células para la gran producción de células normales. ¿Qué quiere decir?
¿Se acuerdan? Hablábamos de las glándulas secretoras y de las células calciformes que modifican cualquier cantidad su producción de secreciones. Estas células son reemplazadas inmediatamente por otro tipo de células que van a producir moco, pero en condiciones normales. La farmacocinética, cuando se administra en pacientes por vía oral, el producto se absorbe total y regularmente. La concentración máxima se alcanza en el plasma en 1 hora, con una vida media de 23 horas. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que este medicamento alcanza ya actividad en 1 hora, pero no solo dura 1 hora su actividad, generalmente dura 23 horas. Por eso este medicamento se aconseja la administración cada 24 horas. ¿Por qué? Porque su actividad es muy buena durante todo este tiempo. En el hígado se transforma entre 30 y el 50% y sus metabolitos se excretan por bilis al intestino. Esto es importante tanto y cuando tengamos algún problema gástrico en el paciente y la utilización de esta medicación. ¿Sí? Muy bien. La eliminación se realiza fundamentalmente por la orina, donde se excreta el 83%. La distribución en los tejidos corporales es rápida, excepto en el fluido cerebroespinal. Esto a tomar en cuenta también. Cuando la administración es por vía oral, los tiempos se reducen a la mitad. Esto es muy importante, ¿sí? Si vamos a recetar esto por vía oral, entonces tendremos que tomar en cuenta estos tiempos. El ambroxol también penetra, acá está lo que les decía hace un ratito, el ambroxol también penetra en los eritrocitos y su aclaramiento es por vía hepática, donde se forma una serie de conjugados, ¿sí? Si va a actuar a nivel de eritrocitos, entonces ahí estamos viendo esta acción que les decía sobre las células. En los ancianos no hay indicios de que se acumule el fármaco, o sea que no tenemos ningún problema en recomendar la utilización del fármaco, especialmente en pacientes adultos mayores, donde tienen varias condicionantes para que los medicamentos le producen efectos adversos. El ambroxol también actúa a nivel alveolo-pulmonar, provocando el incremento significativo de la surfactante. Ya habíamos visto esto, se llegó a la conclusión después de múltiples estudios en distintas situaciones lesivas para el parénquima pulmonar. Entonces, otra cosa muy importante es esta, que el ambroxol inhibe la perioxidación lipídica, por lo que se considera un barredor de radicales libres, por la oxidación, ¿no? Las propiedades antioxidantes que pueda tener esto. Todo proceso patológico, y creo que alguna vez ya habíamos hablado al principio cuando estábamos en clases regulares, de que se produce un tipo de oxidación a nivel pulmonar permanentemente por la presencia del oxígeno. El ambroxol tiene propiedades antioxidantes, ¿sí? Con un gran número de publicaciones y especialmente en pacientes con enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, ¿ya? La administración del ambroxol a dosis más o menos de 20 miligramos día durante 10 días en pacientes con hipersecreción bronquial. Su mejoría es muy buena, es significativa. Las interacciones medicamentos asociadas a la teofilina en los pacientes con bronquitis crónica se ha descrito una mejoría del aclaramiento mucociliar. Podemos utilizar con teofilina perfectamente. Cuando se administra conjuntamente con antibióticos como la amoxicilina, eritromicina y cefuroxima, el ambroxol favorece la penetración en las secreciones bronquiales, aumentando su biodisponibilidad. No es como en los anteriores casos, ¿se acuerdan que teníamos interacción con estos, pero desfavorable? Aquí no. El ambroxol, por eso es un medicamento muy utilizado, no tiene ningún problema en utilizarse con cualquiera de estos antibióticos, especialmente con la cefuroxima, que es un antibiótico ya de última generación, muy utilizada, o la eritromicina, también utilizada para procesos infecciosos. Entonces, si el paciente está utilizando estos antibióticos, no tengo ningún problema en utilizar el ambroxol, ¿ya? Sus indicaciones clínicas, especialmente en EPOC, y esto es muy importante, ¿sí? Gracias a la producción de surfactante, porque favorece la numeración de neumocitos tipo 2, ¿sí? Es muy importante en el síndrome de distrés respiratorio del adulto o del recién nacido. ¿Se acuerdan? El SDRA. Entonces es muy importante en pacientes donde hay colapso alveolar por distrés respiratorio. Es
fabuloso el Ambroxol, ¿ya? Muy bien. Los efectos secundarios, pirosis, pesadez gaseas, náuseas, etcétera, etcétera, ustedes los van a ir revisando ahí, que son muy facilitos de distinguir. Estos efectos secundarios muy raras veces se presentan, o sea que habrá que tomar en cuenta aquello. Las vías de administración, dosis máxima de la bronquitis crónica es de 30 miligramos día, en general se alcanza un efecto óptimo al cabo de 2 o 3 días. Esa es una de las pequeñas desventajas que tiene el Ambroxol, o sea, vamos a administrar, sí va a tener un efecto importante a la hora, a las 24 horas, al segundo, pero los efectos más importantes, ¿cuándo los va a tener? A partir de los 2 o 3 días ya de tratamiento, ¿no? Porque no vamos a hacer un tratamiento solo de un día, o de 2, o de momento, como en el caso de la bromexina, por ejemplo, o en el caso del Mesna, por ejemplo, que tenemos la actividad en 3 horas y ya se terminó su actividad, ¿no? O en el caso de la NAC, que tenemos que esperar 2 horas o hasta 5 horas para sus efectos. Aquí vamos a tener que esperar casi 2 o 3 días para sus efectos, pero muy bien en aquellos pacientes que necesitamos que esos efectos sean duraderos, que sean de 24 horas y podamos nosotros trabajar durante unos 10 o 15 días con estos pacientes, especialmente en la eliminación de secreciones o en pacientes con distrés respiratorio, que puede ser lobular, y mejorar aquello, ¿sí? Muy bien, con esto hemos terminado la revisión de estos fármacos denominados mucolíticos, ¿ya? Estos fármacos ya habíamos visto en el tema anterior, eran modificadores de la secreción bronquial. Haciendo un pequeño resumen para que les quede claro, hemos visto 4 medicamentos. 2 medicamentos de acción directa que van a ir y le van a pegar al moco, ¿sí? Como es la NAC y el Mesna, y 2 medicamentos de acción mucolítica indirecto que van a ir y van a modificar las secreciones, pero a nivel de glándulas secretoras y de células calciformes, como son la bromexina y el Ambroxol. Los 4 fármacos casi con las mismas particularidades, con el mismo objetivo, unas por un camino y otros por otro camino, unos con mayores propiedades, otros con menores propiedades, pero tomando en cuenta cada uno su particularidad. Entonces, va a ser determinante, por favor, va a ser determinante que ustedes piensen en el momento de ver a un paciente con las características que tenga este paciente, qué medicamento es mejor que yo utilice, ¿sí? Muy bien, muchas gracias.